persona que permanece, por cada persona, Señor, que da fruto, cada persona que se esfuerza por estar en tu casa, en tu obra, Señor. Gracias porque han vencido las excusas, porque han vencido, Dios de la gloria, el desánimo, porque a pesar de la lluvia, a pesar de todo, Señor, se esfuerzan por estar en tu casa, papá. Y hoy, Padre, los bendecimos y te pedimos también, Señor, que cada persona, cada familia que nos vea a través de las redes sociales, Señor, pueda ser también fortalecida a través de la palabra. Pero también, Señor, te pedimos que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. Hoy te damos gloria, hoy te damos honra, hoy te damos alabanza y a ti te damos adoración. Hoy reconocemos que te necesitamos, Señor, y que tú eres fiel. Hoy presentamos nuestras vidas, Padre, creyendo que lo que tú vas a hacer con nosotros, Señor, es bueno, que lo que tú vas a hacer con nosotros, Padre, Señor de la gloria, es agradable, y que lo que tú vas a hacer con nosotros, Padre de la gloria, Señor, tiene tu marca, tiene tu sello, tiene tu perfecta voluntad. Y por eso hoy nos presentamos delante de ti, Señor, clamando por nuestra nación, clamando, Padre, por Colombia, clamando, Señor, por cada una, Dios de la gloria, de la familia, por cada una de las comunas, por cada una, Señor, de las personas, Dios de la gloria, Señor, que habitan y que son, Padre de la gloria, de esta nación Colombia, esta tierra querida y amada. Padre, delante de ti presentamos, Señor, cada uno de los hogares, creyendo que tú tienes cuidado y control, Señor, de nuestras vidas, pero también de nuestra nación. Delante de ti presentamos, Señor, cada familia, cada niño, cada hogar, creyendo, Padre, que lo mejor viene para nuestra ciudad, que lo mejor viene, Padre, para nuestra nación, y que tú vas a obrar, Señor, y que tú vas a tomar el control de cada situación, Padre, para gloria de tu nombre. Hoy te damos gloria y te damos honra, y te damos a ti, Señor, el mejor de los aplausos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Después de la tormenta viene la calma. Piense en un momento en esa tormenta. Piense en un momento en esa dificultad. Piense en un momento en aquello que usted sintió, que lo sacudió tan fuerte, que usted siente que no puede sanar, que usted siente que no puede olvidar, que usted siente que de pronto lo ha golpeado tan fuerte, que lo ha dejado confundido, que lo ha dejado sin palabras, que lo ha dejado triste y con una amargura profunda. Pero hoy quiero hablarle de algo que personalmente a mí me ha marcado en muchas ocasiones, y es que en medio de la tormenta Dios te va a dirigir. En medio de la tormenta Dios te va a ayudar, como lo ha hecho conmigo. Pero también en medio de la tormenta Dios se va a fortalecer en ti, porque la palabra dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos débiles hay aquí? Hoy quiero hablarles que el Señor en mis tormentas ha estado. Yo sé que en las tuyas también. ¿Cuántos dicen amén? Hoy yo vengo a decirte que el Señor en mis tormentas me ha ayudado. También quiero recordarte que Él ha estado en las tuyas. Hoy yo quiero decirte que en medio de la tormenta Dios me ha fortalecido y me ha entregado la victoria. Pero también vengo a recordarte esta noche que Dios va a fortalecerte a ti en medio de esa tormenta. Porque lo interesante de las tormentas es que aunque las personas científicas o las personas que de pronto saben cómo medir, calcular o saber cuándo viene o cuándo se va una tormenta, aunque ellos calculen todo eso y estemos prevenidos, lo que pasa con la naturaleza es que es impredecible. No sabemos cómo va a golpear, no sabemos cómo va a llegar, no sabemos cómo va a afectar o si simplemente va a pasar de largo. Así también son las pruebas, así también son las tormentas, mis amados. A veces no sabemos si nos va a lastimar o no. A veces no sabemos si va a venir por este lado o si va a venir por esta persona. A veces confiamos tanto en alguien y le entregamos nuestra confianza creyendo que esa persona no nos va a defraudar. Pero déjame decirte algo: la tormenta puede ser una persona, la tormenta puede ser quizás ese dolor, esa enfermedad, la tormenta puede convertirse en algo impredecible. Pero déjame decirte, hay muchas personas que están pendientes de la tormenta. Yo tengo una tía que vive en Puerto Rico y muchas veces
esas islas son afectadas por todo el tiempo por huracanes. Varias veces huracanes han venido y ellos estando ocultos, o a veces les ha tocado salir del país porque la emergencia es total, y cuando han vuelto a su casa días después, la casa ha estado totalmente destruida, techos volando, de todo. Pero aunque el gobierno les ayuda a reconstruir nuevamente, o a veces tienen que sacar de su propio dinero para poder reconstruir, ellos vuelven y se levantan. Y cada casa, cada vecindario y cada calle que ha sido golpeada por los huracanes, después la construyen más fuerte para poder avanzar y para poder seguir perseverando y para poder cumplir con el objetivo y la utilidad que tiene. Si es una casa, para poder que tengan un hogar; si es una calle, para poder que transiten por ella; pero si es un vecindario, es para que habiten comunidades y familia. Hoy yo vengo a decirle a alguien: tu tormenta simplemente va a sacar lo mejor de ti. Tu tormenta simplemente llegó para mostrarte de qué material estás hecho, porque en esa tormenta se van a ir cosas, pero déjame decirte algo: vendrá la provisión de Dios, vendrá la ayuda del cielo, vendrán los recursos y vendrá lo que necesitas para poder reconstruirte, porque siempre vas a poder reconstruirte. Siempre vas a poder salir. Siempre vas a poder ser nuevamente reconstruido. Que se vaya lo que se tenga que ir. Si se van las tejas, que se vayan. Si se va la puerta, que se vaya. Hasta vacas hemos visto volando en tormentas, en películas. Si se va la vaca, que se vaya. Pero no se va a ir Dios de tu vida. Y entonces el mismo que permite la tormenta, el mismo que la diseñó, que la creó, el mismo que fabricó todos los componentes que un día se unieron para hacer esa tormenta realidad, entonces es el mismo que te formó y que te creó. Es el mismo que te levantó. Es el mismo que sabe que estuviste en el vientre de tu madre y te dejó formar allí y te hizo tan perfecto y tan hermoso que nadie más tiene tus huellas, que nadie más tiene lo que tú tienes, que nadie más porta lo que tú portas. Es por eso que esa tormenta, aunque sea tuya, aunque sea duradera, aunque sea una tormenta quizás que sientes que se quedó en tu casa para azotarte, déjame decirte algo: después de la tormenta viene la calma. Hoy yo quiero hablarte bajo el lema: después de la tormenta viene la calma. La tormenta va a venir a tu vida. La dificultad va a venir a tu vida. Las tragedias van a venir a tu vida. Pero de algo estoy seguro, y es que Dios tiene preparado un box para cada Ruth. Yo no sé si entendiste, pero la Biblia habla de Ruth, pero también habla de Noemí. Y empieza diciendo que esta mujer perdió a su esposo y a sus hijos. Una mujer que pierde a su esposo, pero también pierde sus hijos. Sus hijos estaban casados, o sea que unas familias quedaron rotas, quedaron quebradas, quedaron heridas, quedaron lastimadas. Pero Noemí se para frente a sus dos nueras y les dice: ustedes ya pueden hacer con su vida lo que quieren. ¿Por qué? Porque ya son mujeres libres. Vayan, porque aunque yo tenga otros hijos, ustedes ya serán muy viejas cuando ellos crezcan para que se casen con ellos. Pero déjame decirte algo: Ruth significa compañera fiel. ¿Qué significa? Compañera fiel. Y Ruth se para frente a Noemí y le dice: no, donde tú vayas yo voy contigo. Tu Dios será mi Dios, y donde tú te quedes yo me voy a quedar. Yo estoy hablándole a personas que en medio del proceso van a experimentar aquella Ruth, que se van a quedar en sus vidas, que se van a quedar para no abandonarlos, para no dejarlos solos, para no burlarse ni siquiera, para que la persona piense que no puede seguir adelante, sino que tú vas a convertirte en esa Ruth que permaneció, esa Ruth que pudo irse porque no era problema de ella. Ella podía pasar su duelo aparte, ella podía irse como lo hizo Orfa. Orfa tomó sus cosas y se fue. Pero Ruth y Orfa representan la gracia de Dios. Hay quien la toma y hay quien la deja ir y se desperdicia.
Ruth decidió quedarse y cuenta la historia resumida, esto es solo la introducción, que cuando ella decidieron irse para otro lugar, Noemí se encontró con un pariente y ese pariente se llama Boaz, y Boaz se enamoró de Ruth y Ruth se convirtió en su esposa con el pasar del tiempo, y ese hombre le devolvió su dignidad y ese hombre le devolvió todo lo que ella necesitaba, le dio mucho más riqueza, le dio mucha más provisión. De allí viene el abuelo de David, y de allí también viene la descendencia de Judá, y de Judá viene la descendencia de Cristo. Entonces no llames a tu tormenta castigo, no llames a tu tormenta simplemente que te desviaste o que simplemente fue que Dios se enojó contigo. Mira tu tormenta, mira tu propósito en cada situación, porque de la tragedia nacen grandes victorias. No fue en Orfa que se generó la descendencia de Jesús. Orfa se fue en Ruth, porque Dios honra a los fieles. Dios honra a las personas que deciden quedarse, no importando la situación, no importando el dolor. Por eso me llama mucho la atención este tema, porque después de la tormenta viene la calma. Y yo no sé si tú estás entendiendo, pero hoy yo quiero hablarle a alguien y decirle que en medio de la tormenta Dios ya tiene que ser tu refugio. No mires para otro refugio. En medio de la tormenta debes refugiarte en Dios, porque Él te espera con los brazos abiertos. Aunque Él ya sabe lo que estás sintiendo, aunque Él ya sabe lo que estás pasando, aunque Él ya sabe, Él simplemente estás buscando esa confianza, porque una relación sin confianza se fractura. Una relación sin confianza se daña. Una relación que no haya confianza, entonces no va a poder fluir, y va a venir muchas cosas que van a terminar dañando todo. Pero Dios está allí diciéndote esta noche: hija mía, hijo mío, yo soy tu refugio, yo soy tu consuelo en medio de estas noches. Yo soy tu refugio, yo soy tu consuelo en medio de tu naufragio. Yo voy a estar allí. Quiero que vayas rápidamente a Hechos 27 y vamos a leer muchos versículos de esta historia, salteados uno tras otro, para que entendamos que la tormenta es necesaria para llegar al lugar donde Dios nos quiere poner. Hechos capítulo 27. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adrametiana que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco de Macedonia y de Tesalónica. Al otro día llegó Sidón, y Julio, tratándonos humanamente, a Pablo le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Genido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les decía, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser para mucha pérdida y perjuicio, y no solo del cargamento, sino de la nave, y también de nuestras personas mismas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al jefe de la nave que a lo que Pablo decía,
y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira del noroeste al suroeste, e invernar allí. Acabamos de narrar e iniciar una historia donde Pablo va a ser enviado a Roma para ser juzgado. Él está preso. Pablo estaba cumpliendo con su asignación misionera y llevaba la palabra a muchos lugares, pero un día lo apresaron y lo culparon de traidor, lo culparon de levantar el pueblo en contra de los romanos, lo culparon de muchas cosas. Después de ser azotado, después de muchas persecuciones, Pablo, siendo ciudadano romano, lo llevan para ser juzgado allá. Pero dice que lo primero que se encontraron fue con vientos contrarios. Ellos empezaron a navegar, le fue entregado a Julio, que era el centurión, y él iba junto con otros presos. Y me llama mucho la atención este texto porque dice claramente que Pablo no era el único preso. Dice que iban juntamente con él otros presos. Y allí es donde yo quiero detenerme para decirte: tu tormenta no es solo tuya. Cuídate cómo te comportas cuando estás en medio de tu tormenta, porque tu tormenta no es solo tuya. La tormenta viene para perjudicar a todos. La tormenta viene para sacudir a todos. Yo no conozco a la primera persona que se le pare una nube en la cabeza y le llueva a él solo. Eso no pasa. La tormenta viene para mojar a todos. La tormenta viene para asombrar a todos. La tormenta viene ¿para qué? Para que todos la sientan. Por eso debemos ponernos en los zapatos de las demás personas, porque a veces nos encerramos en nuestro dolor, nos encerramos en lo que nosotros estamos viviendo y olvidamos que aquella persona que está a nuestro lado puede que esté viviendo también un dolor diferente, una situación diferente, que la tormenta la esté golpeando de forma diferente. Otros presos iban con Pablo. Otros presos iban con Pablo. Pablo no estaba solo allí. Lo iban cambiando de una nave a otra, porque el propósito era entregarlo allá, llevarlo allá, para ser juzgado, para ser condenado. ¿Tú sabes cuál es el propósito del enemigo en tu vida? Acusarte, llevarte al lugar donde él va a poderte detener, donde él va a poderte dejar quieto, donde él va a poderte apresar para que tú y yo no salgamos a la luz y seamos luz en medio de un mundo de tinieblas. Aquí vemos que los vientos eran contrarios. Ellos costearon con dificultad porque los vientos eran contrarios, porque los vientos le impedían navegar a la nave simplemente, libremente, sino que el viento le daba dificultad. Pero aquí vemos que en el versículo 8 dice: versículo 8 dice, costeándola con dificultad. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llaman Buenos Puertos. Buenos Puertos. Porque aunque Pablo hizo muchas paradas, recorrió muchas islas, Dios le permitió llegar a buenos puertos. Esos buenos puertos pueden representar en tu vida un tiempo de refugio que Dios te da en medio de la prueba, en medio del dolor. Esos buenos puertos pueden representar ese abrazo que te da tu pastor o tu amigo o tu pareja cuando te ve triste. Esos buenos puertos pueden representar esa ayuda económica que te viene muchas veces cuando la necesitas. Ese cliente que tú dices, wow, pero no me esperaba que llegara ese cliente a mi negocio. Dios siempre te va a poner en buenos puertos para que tú tomes aire, respires un poco y digas, wow,
Dios ha sido bueno en medio de esta tremenda prueba que estoy viviendo. Yo pensé que estaba solo, pero no es así. Yo pensé que el mundo estaba en contra mía y se había olvidado de mí, pero no. Dios me ha puesto personas que me aman. Dios me ha puesto en buenos puertos para que yo respire, para que yo pueda decir, wow, tengo que recapacitar en este asunto. Esos buenos puertos, dice la palabra allí en el verso 8, que llegaron allí, pero aunque a Pablo le pareció un buen lugar para descansar, dice más adelante que no lo escucharon, que los que estaban allí no escucharon a Pablo, sino que dijeron, vámonos para otro lugar que sea más seguro. Y yéndose para ese otro lugar, se encontraron con vientos contrarios, se encontraron con dificultades, se encontraron con tantas cosas, que entonces Pablo se levanta y dice, queridos hermanos, vamos a sufrir pérdidas, van a haber, no sé, pérdida del cargamento, el barco se va a empezar como a hundir, pero también posiblemente perdamos personas, pero si nos hubiéramos quedado allí todo fuera sido diferente, pero no escucharon, porque hay personas que en medio de tu proceso te van a quitar tu autoridad espiritual, porque hay personas que te van a ver en una prueba y no te van a pensar que estás en una prueba, sino que te van a decir, mínimo es un castigo, mínimo está en pecado, le pasó eso porque Dios lo está castigando. Pero no es así. Tú sigues siendo un hombre de Dios, tú sigues siendo una mujer de Dios, tú sigues siendo alguien que porta algo especial en la presencia de Dios. Y aunque otros no te escuchen, y aunque otros no te tengan en cuenta, y aunque otros te quiten esa autoridad que te fue del cielo, pues Dios no te la está quitando. La gente no le colocaba cuidado a Pablo porque quizás era un preso, porque quizás lo veían atado de manos y de pies. Pero Dios no estaba viendo un preso, Dios estaba viendo un profeta. Dios no estaba viendo un preso, Dios estaba viendo un llamado, un escogido. Y hoy vengo a decirle a alguien, no importa lo que piense el centurión, no importa lo que piense el piloto de la nave, no importa si las personas que están en tu mismo barco van navegando contra ti, no importa, déjalos, porque Dios mismo se encargará de que sean quitados, de que se tiren y se ahoguen, de que se tiren y se vayan, de que se vayan para otro barco, pero tu barco va a continuar, tu propósito va a seguir alineado a la voluntad de Dios, y entonces un día tú vas a poder descansar y decir, wow, Dios ha sido bueno. Pero no termina la historia allí. El versículo 13, mire lo que dice. Porque a veces pensamos que cuando todo se está terminando, no, a veces cuando todo se está terminando es cuando apenas está empezando Dios a trabajar con nosotros. Y el versículo dice que soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya no tenían lo que deseaban, levantaron las anclas e iban costeando para Creta. Pero no mucho después, diga conmigo, no mucho después. Esa es la vida del creyente. Salir de un proceso y entrar a otro. Salir de una dificultad y entrar a otra. Pasar por un desierto y después entrar a otra. Quizás saliste de algo y después viste a otros entrar, pero para eso es que Dios te está formando, porque te está formando el carácter de Cristo, el carácter que no va a ser quitado cuando estemos con Él, sino que te va a mostrar a ti y a mí que fuimos probados por fuego, que fuimos probados de muchas formas, pero Dios estuvo allá y se quedó para ayudarnos. Dice que no mucho después dio contra la nave un fuerte viento huracanado llamado Euroclidón. Qué tremenda prueba la de Pablo y los que estaban con él. Cuando pensaron que ya había todo terminado, cuando ya tenía lo que deseaban, levantaron las anclas y dijeron, bueno, ahorita sí vamos a seguir. Pero no mucho después vino un viento contrario llamado Euroclidón. Y este viento Euroclidón, la palabra es un viento tempestuoso que sopla en el Mediterráneo. Es un viento que viene del este y se encuentra con el que viene del norte y chocan y forman una tempestad tan fuerte que cuando todo el mundo la vio, temió. Cuando todo el mundo la vio, tuvieron miedo. Cuando todo el mundo la vio, dijeron, no,
es mejor que arrebatemos la nave. No pudiendo ponerla en proa, versículo 15, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo recorrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esfique. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar contra la Sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los araplejos de la nave. Y no apareciendo ni sol, ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho no comíamos, puesto de pie en medio de ellos, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, de no zarpar de Creta, tan solo para recibir ese perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcamos ante el César, y que aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y con todo esto es necesario que demos en alguna isla. Venía la 14ª noche, y saliendo y siendo llevados a través del mar Adrico, y a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, y teniendo dar en los escollos, echaron 4 anclas a la popa, y ansiaban que se hiciese de día. ¿Ansiaban que qué? Miren, acabamos de ver cómo Pablo narra a través de esta carta que no fue fácil lo que tuvieron que vivir. Pero yo sé que aquí hay personas como Pablo que les importa un carajo su vida porque se preocupan más por los demás. Ese es el corazón de alguien que ama a Dios. Pablo estaba tan preocupado por aquellas personas que estaban alrededor, que se perdieran, que estaban asustadas, que tenían temor y que no tenían de pronto un Dios como Pablo lo tenía para tener esperanza. Pablo dice: a mí me visitó el ángel de Dios por la noche, y yo vengo a decirles: no pierdan el ánimo, sino que al contrario, Dios me ha visitado para decirme que aunque van a haber pérdidas materiales, que aunque se va a perder la nave, no van a haber pérdidas humanas. En medio de la tormenta, tú vas a experimentar cómo Dios cuida tu vida. Fue lo que quiso hacer Satanás con Job. Quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo reniega. Y Dios le dijo: quítaselo y verás, pero no toques su vida, porque mientras haya vida hay esperanza. Y lo interesante de esta historia es que Job, aunque lo perdió todo, él no renegó de Dios. Lo cuestionó, sí, le preguntó miles de cosas, pero después de su proceso él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Aquí vemos un Pablo que, aunque ve que está preso, que está naufragando, que hay pérdidas de muchas cosas, sigue creyendo y esperanzado en que puede ser útil y sirviendo a Dios. Algo que viene a tu vida y a mi vida juntamente con el proceso es el desánimo, pero los que vencemos el desánimo no miramos por vista sino por fe. Yo no puedo quejarme y yo no puedo quedarme simplemente en la realidad de lo que estoy viviendo o estoy pasando. Yo tengo que ir mucho más allá, porque después de la tormenta va a salir el sol. Ellos anhelaban ver el día,
Ellos anhelaban ver que saliera el sol. Llevaban muchos días viendo el mar negro, sin estrellas, sin luz, simplemente agua. Si tú te imaginas en esta situación, de pronto viene un pánico, de pronto viene un miedo de decir, bueno, se nos va a salir un animal grandote, nos va a voltear el barco, no hay quien nos ayude y no podemos gritar. ¿Qué vamos a hacer? No hay señal. Pero Pablo dice, estuve con Dios anoche. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que en nuestro proceso estuvimos con Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos levantar nuestra mano confiadamente y decir, wow, me pasó un proceso esta semana, pero yo fui a Dios, me refugié en Él y Él vino a mi encuentro y me ayudó y me fortaleció? Él vino y salió a mi encuentro para decirme, yo estoy contigo. Van a haber pérdidas materiales, van a haber pérdidas que quizás van a doler, pero déjame decirte algo, pérdidas humanas no van a haber. Nadie se va a perder, todos los que están contigo van a quedar en ese mismo barco. Eso representa a tu familia, eso representa a las personas que amas. Hay personas por las cuales nosotros oramos, hay personas por las cuales le estamos diciendo a Dios, Señor, sale al encuentro de ellos, que te conozcan a ti, que vengan a la congregación, que salgan ya de esa vida y que te busquen a ti, al Dios verdadero. Pero a veces no vemos respuesta. A veces oramos, ayunamos, y cuando más buscamos a Dios pasa esto. Cuando tú más te metes con Dios, a veces pasa esto. Para que el enemigo te haga creer que estamos haciendo las cosas mal, para que el enemigo te haga creer que de pronto no somos dignos, que de pronto nadie cree en nosotros. Pero como no andamos por vista sino por fe, pero como no andamos improvisando sino que andamos por asignación, por propósito, entonces la tormenta va a pasar. Y entonces la recompensa será para los que se quedan. La recompensa será para los que decidieron quedarse, para los que decidieron permanecer, porque Dios nunca recompensa a alguien que tiene excusa. Dios nunca recompensa a alguien que no está dispuesto. Dios nunca recompensa a un desobediente. Dios siempre recompensa a los obedientes. Se encontraron con un Euroclidón. Ese Euroclidón quizás tiene un nombre en tu vida. Ese Euroclidón quizás representa a una persona en tu vida, una persona con la que ha sido difícil tratar, una persona con la que ha sido difícil amar. Quizás representa algo que estás pasando y que sientes que te está golpeando muy fuerte. Quisiste salir por aquí, te encontraste con el viento del oeste y dijiste, no, mejor me voy por acá, y te encontraste con el viento del norte, y entonces esos vientos chocaron contra ti. Es un fenómeno que se llama Euroclidón. La ciencia dice eso aparece de aquí, aparece de allá, y cuando menos piensa, ¡boom!, choca tan fuerte que forman un torbellino en medio de la nada, pero se hace notar. Hay procesos que vienen a tu vida y se forman de la nada. Tú no los esperas. Nadie esperaba eso, pero vienen y se hacen notar. Y son imposibles de ocultar. Y son imposibles de pronto de esquivar. La única opción es aguantar o huir o enfrentarlos. Pero Pablo estuvo con Dios y les dijo, nadie va a perderse. Ellos ya habían perdido toda esperanza de salvarse, pero Pablo les dijo, no teman, es necesario que comparezcamos ante el César. Y he aquí que Dios nos ha concedido a todos los que estamos en esta navegación que no se pierdan. Mire la visión de Pablo. Cualquier preso estuviera diciendo, gloria a Dios, aleluya, que se desbarate esta nave para volarme, para salir nadando y llegar a otro país y huir. No, Pablo, es necesario que nosotros nos comparezcamos ante el César. O sea, es necesario que me juzguen.
Es necesario que yo cumpla con mi responsabilidad. Si soy preso y alguien me está esperando para ser juzgado, pues yo estoy listo para ir y cumplir con mi responsabilidad. Eso lo hacen los hombres y las mujeres de Dios. No sueltan sus responsabilidades en medio del proceso, en medio de la tormenta. Entonces hoy no me siento bien, entonces no voy a ir al culto y no participo y no canto, y que el pastor ni me vaya a escribir porque yo no estoy bien. Los hombres y las mujeres de Dios, aunque estén rotos, vienen, porque tú te presentas delante de Dios, no delante de un hombre. Cuando yo me presento, no me presento delante de un pueblo, me presento delante de Dios. Y aunque esté roto, aunque esté triste, aunque esté enojado, aunque esté con miles de cosas en mí, Dios va a trabajar en ellas. Y cuando vienes al culto y no sueltas tu responsabilidad, sino que dices: yo tengo un compromiso contigo, Señor, no lo voy a soltar por cómo me siento, voy a sacrificar mis emociones, voy a hacer lo que hizo Abraham. 3 días de camino con su hijo. ¿Qué pudo haber pasado por delante de él? Vaya y sacrifique a su hijo. 3 días de camino. ¿Cómo tú le dices a tu mente que no colapse? ¿Cómo tú le dices a tu mente que tenga equilibrio? Que ame a Dios sabiendo que vas a ir a desgollar a tu hijo solo por obediencia a Dios. Pero esos 3 días, en vez de Abraham ponerse a pensar: ¿por qué lo voy a hacer ahí? No, yo como que no lo voy a hacer, yo salgo corriendo mejor, yo como que cojo a uno de los criados mejor y lo... No. En esos 3 días dice la Biblia que la fe de Abraham en Hebreos era tan fuerte que él sabía que si él lo que sacrificaba, Dios lo iba a resucitar como lo había hecho con su hijo. Asimismo, hoy yo quiero recordarte que el proceso no te va a matar, que el proceso y la tormenta no es duradero. Ellos van a pasar, vas a sentir el sacudón, el euroclidón, vas a sentir que es algo sobrenatural, pero algo más sobrenatural está que eso, y es la presencia de Dios. Los tormentas son naturales, pero tú y yo portamos algo sobrenatural que está sobre eso, que está por encima de eso, que va a venir a nuestras vidas para ayudarnos. Es necesario que compadezcamos ante el César, dijo Pablo. Hay cristianos que solo oran y ayunan cuando están bien. Hay cristianos que cuando tienen comida y de todo se les olvida ayunar. Cuando la nevera está vacía, entonces aquí hoy toca ayunar porque no hay nada para comer. No, cuando usted aprenda a ayunar con la nevera llena, usted va a vencer todo eso. Porque usted no va a ayunar porque le toca, usted va a ayunar por amor. Porque puedo sentarme a comerme todo eso. Mi amor, hagamos eso, preparemos eso, compremos eso. Pero no. A veces ayunamos cuando no hay. No, mi amor, pues ayunemos hoy porque pues... Y así nos ahorramos. ¿Sabía que hay gente así? Pero Dios lo está mirando. Y para muchos puede decir: sí, es un esfuerzo, es un sacrificio porque no hay. Pero Dios se alegra cuando ve que nosotros hacemos las cosas que nos cuestan, no lo fácil. A veces yo le digo a Dios: voy a ayunar, y al otro día me levanto y se me olvida decirle a mi esposa o algo, y ese día es el mejor desayuno que hace y me lo lleva a la cama. Mejor vas a ayunar aquí o en el comedor. Yo te reprendo, Satanás. Pero allí es donde tú tienes que comprometerte, compadecer ante el César. Cuando Pablo fue presentado ante el César, porque él llegó allá, él no fue simplemente a ser juzgado, él fue a testificar de un Dios grande en un lugar que cualquiera no podía entrar. Cualquiera no podía presentarse delante de las autoridades romanas. Pero cuando Pablo lo llevaron allá, era la persona indicada. Por eso yo siempre le digo a la gente: estudie, prepárese. No coma cuento, estudie la Biblia, léala, prepárese teológicamente, haga cursos en la universidad, haga una carrera, haga cualquier cosa en la vida, y eso le va, aprenda un arte, porque eso te va a permitir llegar a lugares de privilegio.
El año pasado, junto con mi esposa, tuvimos el privilegio de ir a orar y a compartirle a todas las personas, niños y familias de la Universidad Santiago de Cali, de la Facultad de Ontología. Nunca me ha esperado esa invitación. Me llama un amigo con el que voy a las cárceles y me dice: Alejo, me permitieron entrar media hora nomás. Media hora, tenemos un café y un abrazo para compartirle a la gente, pero es en la Facultad de Ontología, y mientras estaba orando, Dios me dijo que te invitara a ti a predicar. Y yo le dije: ¿por qué? Yo me dijo: pues porque usted trabaja eso. Pues entonces yo le dije: sí, pero yo no voy a ir a hablarles de dientes, yo voy a ir a hablarles la palabra. Pero él me dijo: pero tú puedes pararte en un lugar donde tú ya saliste, donde tú ya te preparaste, para hablarles que aunque tienes una carrera, lo mejor es servirle a Dios. Fui allá y ¿usted es hijo de quién? Yo, de Harold Ortiz. Oh, sí, él estudió también acá en mil no sé qué. Y la que era la rectora, la decana, conocía a mi papá. Y tuve la oportunidad de hablar con muchos docentes, con las personas que estuvimos allí compartiendo. Fue a orar. Oramos, fue algo rápido. Mientras estaban en clase, de oficina en oficina, profesor por profesor, rector, decano, y después a las clínicas donde estaban atendiendo. Orar por un niño, para que los estudiantes: Padre, toma el control de ese estudiante. Sé que está aprendiendo, pero ese niño tiene miedo. Y orábamos y acompañábamos a los pacientes y orábamos por ellos, y los niños se dejaban. Y los doctores que son jóvenes, que están haciendo sus prácticas, que les falta 1 o 2 años para salir, ellos como que ore para que no les duela, ore. Entonces, ver que la oración funciona en todo momento y en todo lugar. Ya. Pero imagínate que yo que me voy a poner a orar por allá. No. Eso anestésialo para que no le duela, no. O sea, hay métodos que Dios usa y estrategias. Tu talento Dios lo puede poner a disposición de muchas personas. Pero si tú crees que solo aquí vamos a ser de bendición, estamos equivocados. Pablo necesitaba ir allá, y cuando lo fueron a juzgar, él dijo: bueno, esperen un momentico, porque yo no soy cualquiera, yo soy ciudadano romano también. Cuando él dijo eso, todo cambió y lo trataron diferente. Y aunque él era un preso, Dios lo puso en un lugar para testificar. Así que, ¿qué tal si te colocas sobre tus pies? Y entendemos que la calma es un estado de la atmósfera cuando ya no hay viento, cuando hay tranquilidad y cuando hay reposo. Después de la tormenta vas a entrar en una atmósfera de calma, en una atmósfera de tranquilidad y de reposo. Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33:14: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió: si tu presencia no da de ir conmigo, no nos saques de aquí. En Mateo 11:28 la palabra dice: venid a mí aquel que está cansado y cargado, que yo lo haré descansar. Esa tormenta, colócate sobre tus pies y cierra tus ojos por un momento. Y deja que la presencia de Dios te inunde.